Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la revista PUAG? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión volvemos a las historias de política entreveradas con el deporte a lo largo de la historia argentina, pero con una leve modificación. No hablaremos de fútbol política, sino de rugby y política. Casos esporádicos que se dieron en la Argentina, pero sí, realmente existieron. Y otra cosa, es muy poco conocida esta historia en toda la red internauta, así que vamos a tratar por todos los medios investigativos de hacer un buen video contándote la historia de cuando el peronismo del Pocho intervino el Club Universitario de Buenos Aires, o en su sigla más conocido como Cuba. Y ojo, atensao, porque al final del video verán una noticia que les será de su agrado. Así que sin más vueltas, volquémonos a la historia de hoy. ¡Dale, Canaletti! ¡Impacto! El gobierno peronista a partir de 1952, luego de haber ganado la reelección a finales del 51, comenzó una debacle política importantísima, boicoteado cada vez más por los sectores conservadores que iban aunando ayuda de todos lados y uniéndose a pesar de las diferencias desde sociales hasta políticas, como pasaba con los radicales y los conservadores, enemigos a muerte en los años 20 y 30, ahora estaban juntos para bajar al peronismo. Esa debacle se acentuó con la pérdida de la primera dama, Evita, que murió el 26 de julio de 1952. Con la muerte de Eva, el gobierno perdió una enorme cantidad de seguidores, desde los sectores marginales, pasando por los sectores del feminismo peronista y los movimientos sociales que tenían a Evita como la abanderada de los humildes. Perón era una figura muy fuerte del gobierno, pero Eva era mucho más. Pero por consiguiente, a medida que fue pasando el año 52, el país comenzó a tener las primeras muestras de agrietamiento económico en el gobierno justicialista desde 1946. Es que la crisis económica golpeó muy fuerte al país en ese año y el gobierno haciéndole perder cada vez más credibilidad. Encima todo el mundo sabía que ganada las elecciones en 51 habría Perón hasta 1958 y algunos ya no tenían tantas ganas de soportarlo tanto. Esa crisis económica del 52 que hizo aumentar los precios y crear el desabastecimiento local aumentó la indignación de la gente en el verano del 53, cuando saltó a la luz un rarísimo negociado en el precio de la carne que salpicaba al gobierno y sobre todo al hermano de Evita, Juan Duarte. La historia de Juan y cómo terminó en una sospechosa muerte ya lo hice en este video que te estoy dejando acá arriba, como también realicé la historia de cómo Perón, al verse rodeado de crisis, boicot, complicidad, corrupción y desorden nacional hasta de su mismo gobierno, terminó realizando un acto en la Plaza de Mayo para el 15 de abril de 1953 para mostrar y renovar la fe del pueblo en su figura y en su nuevo gobierno. Ese acto trágico que derivó en ataques con bombas de parte de la oposición antiperonista originó en consecuencia la venganza peronista al atacar las sedes del Partido Socialista, del Partido Radical y del Partido Demócrata Progresista, todos opositores a Perón, pero también ataques al Jockey Club, al diario La Nación, al diario Die Standard y al Petit Café, reductos que Perón llamaba nido de opositores y gorilas, refugios de la oligarquía antiperonista. Pero, ¿qué onda con el Club Universitario de Buenos Aires? O sea, con Cuba. Acá te cuento. El Club Universitario de Buenos Aires había sido fundado el 11 de mayo de 1918, al calor del año universitario por excelencia en Argentina. Recordemos aquel grito de Córdoba y sus universitarios que tras una larga huelga y manifestaciones lograron aquella histórica reforma universitaria de 1918, que derivaría en una ley universitaria nacional más democrática y bueno, a la larga y con los años, gratuita. La gran guerra del momento también hacía lo suyo y dividía a los políticos y a los jóvenes universitarios del país entre los que estaban del bando aliado o los del bando germano, como también había mucha actividad universitaria de socialistas, anarquistas y bueno, las corrientes democráticas más fuertes de la época, radical o conservador. Cuba nace con la intención de correrse de esas corrientes políticas y sociales, haciendo hincapié en el estudio de los jóvenes, en abrirle camino también a lo social y dedicarse a las actividades tanto artísticas como culturales y deportivas, pero con dos condiciones: sí o sí debían ser universitarios o ex universitarios, y otra, los socios solo pueden ser varones de 18 años en adelante. Las mujeres solo iban como acompañante. Si bien la manija del club primero la tomó la Facultad de Medicina con sus estudiantes, luego se fueron sumando otras instituciones terciarias y universitarias que englobaban al nuevo club creado solo para universitarios. Y si bien con los años Cuba aglomeró deportes de la talla de cricket, hockey, esgrima, natación y atletismo, en el rugby fue donde encontró su mayor éxito y popularidad. Afiliándose a la UAR en 1922, fue el club que le cortó la larga racha de títulos del CASI, que venía
venía siendo campeón desde 1917 a 1930 ininterrumpidamente, cuando se consagró campeón Cuba en un histórico campeonato en 1931. El club universitario en los años 30 y 40 fue fortaleciendo la institución a base de los logros de sus equipos mayores de rugby, cuando en 1935 se produce el episodio del Casi. Ese ya te lo conté en el video que te lo hice hace unas semanas, y es ahí donde Cuba toma la posta y se transforma en el gran equipo de rugby de Buenos Aires, dominando la década del 40 con 8 títulos. Pero los problemas comienzan en 1946, cuando entra Perón a la presidencia. Mirá. Desde su nacimiento, Cuba purgaba por un lugar propio donde establecer su campo de deportes, cosa que logró encontrar en 1934, cuando Obras Sanitarias de la Nación le concedió un lugar en el barrio de Núñez, donde se encontraba rodeado por el Río de la Plata y el Hipódromo Nacional. Pero en 1938, lo que primero fue un gesto de solidaridad y de caballeros, luego se empezó a poner medio turbio, cuando Obras Sanitarias comienza a apretar al club de que si quieren conservar los terrenos, deben ser mediante un largo arrendamiento de 10 años de duración, con un alquiler de 100 pesos mensuales, pero con la excepción de que pasados los 10 años, Obras tenía la obligación de rajarlos de ahí si quería y se le antojaba. Cuba, a pesar de todo esto, acepta igual y alquila los terrenos hasta 1948, pero 2 años antes, en 1946, el gobierno nacional cambia, entra Perón y salen los conservadores. Muchos, aunque no quieran decirlo, pertenecían y simpatizaban de estos conservadores por el club universitario. Ya con el gobierno de Perón, la directiva de Cuba intenta una prórroga para extender el alquiler en los terrenos de Obras Sanitarias por otros 10 años más, pero la nueva comitiva, ahora peronista de Obras, se la niega y muestra completo desinterés, a pesar de que los directivos intentaron varias veces durante 1946 y 47 renovar el alquiler, pero nada, che. Cuba crea una comisión para realizar gestiones para encontrar nuevos terrenos para el nuevo campo de deportes, pero no tiene suerte, y el 31 de marzo de 1948, cuando terminó el alquiler, el peronismo tomó posesión del campo de deportes del club universitario, y Cuba se quedó sin nada. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Terminó jugando ese año en las canchas de Hindú, Curupaytí, el Club Náutico y el Buenos Aires Lautenis. Eso fue el primer aviso de parte del gobierno justicialista, pero todavía quedaba lo peor. Entre los años 1948 y 1951, Cuba la pasó muy mal como institución, pero también tenía buen equipo de rugby, que terminó siendo tetracampeón de la UAR. Sin embargo, jugando siempre a cancha prestada, pero con el temor de que en cualquier momento el club desaparecía. ¿Por qué? Porque si al club se le quitaba la personería jurídica, todos los bienes que le quedaban y sus pertenencias irían a parar a la Universidad de Buenos Aires, universidad ahora tomada por el peronismo. Y es por eso que el club llega a la desesperante reforma del estatuto interno que cambiaba los beneficiarios finales. En caso de la disolución del club, como se preveía, las pertenencias le quedarían a los socios y no a la universidad. Pero llegó el fatídico 15 de mayo de 1953, a un mes de los episodios violentos en Plaza de Mayo y luego de los ataques a las sedes opositoras y antiperonistas por parte de los partidarios de Perón. Sale a la luz el decreto número 8552, publicado en el Boletín Oficial, que declara la intervención por parte del gobierno nacional al club universitario, interviniendo directamente en la dirección y administración del club, tal como había pasado con el Club Estudiantes de La Plata, donde ya te conté esa historia que en un doble video que te dejo acá arriba. El documento redactado explicando la intervención a Cuba es tan pobre y discreto que ni los mismos dirigentes del club entendían por qué pasaban por esto, aunque ya se la venían venir desde aquel episodio de 1948 cuando lo rajaron de Obras Sanitarias. Pero entre los puntos importantes de aquel decreto peronista decía: primero, el gobierno dispone la intervención del Club Cuba. Segundo, declara caduca la autoridad de la comisión directiva hasta entonces en funciones. Tercero, se le nombra un interventor y se le asignan las atribuciones que el estatuto le confiere a la comisión directiva. Cuarto, dispone que el interventor desarrolle sus funciones dentro de las normas y propósitos que informan la nueva orientación dada por el gobierno nacional a los institutos de enseñanza secundaria, cuyo efecto deberá proceder a estructurar la asociación de manera que el ingreso a la misma esté abierto a todos los estudiantes y universitarios del país. En el libro de la historia oficial de Cuba indica que los dirigentes de aquel entonces estaban completamente perdidos con la intervención, que el documento era completamente confuso e inentendible, pero que había una intención más o menos clara de que el club se abriera a corrientes políticas populares y dejar atrás esa actitud del yo no me meto en política que tenía Cuba desde su fundación, como te dije al principio del video. Aunque repito, Cuba para el peronismo era un nido de gorilas y antiperonistas, y que luego del ataque en Plaza de Mayo, Perón se puso mucho más estricto en prestar más atención a las funciones que cumplían algunas instituciones sociales contra el gobierno.
El interventor del club fue René Garzón, que venía de la Inspección General de la Justicia, pero este solo estuvo 2 semanas y mediante otro decreto nuevo, el número 9037, se le designó a Bernardo Guillier, que era el director de gremiales del Ministerio de Educación de la Nación, la intervención al Club Cuba. La comisión directiva desplazada del club siguió reuniéndose secretamente en casas particulares y alegaron que no había fundamentos ni justificación para dicha intervención del gobierno. En ese momento Cuba tenía 3.000 socios y 1.500 cadetes, además que en su histórico semillero institucional ya habían dejado estampado su nombre más de 15.000 universitarios, muchos de ellos provenientes de las provincias del país. Estos fueron años muy caóticos, no solo para Cuba, sino también para la educación primaria, secundaria y universitaria, dado que el gobierno justicialista impuso varias materias que consistían en la historia del peronismo. El nuevo plan de estudios de parte del ministro de Educación Armando Pérez San Martín, quien había sido interventor en 1946 de la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires, que luego dio lugar a la Fundación Eva Perón. 2 meses después, la comisión directiva desplazada organiza una demanda contra el gobierno nacional, teniendo como líderes al presidente de la institución, Lucas Ayargaray, y al secretario general, Claudio Pelufo. El alegato del Club Cuba consistía en explicar de qué se trataba el club y qué trataban como club, cómo era la entidad que representaban en relación con la personería jurídica que todavía la conservaban. Era una asociación civil que representaba a un club social y deportivo y a una entidad moral que no tenía dependencia de la Universidad de Buenos Aires, sino que muchos de sus estudiantes y egresados participaban de la vida del club, no al revés, y que aquel estatuto que había cambiado el beneficiario final de las pertenencias en caso de disolución del Club Cuba era por desesperación. Cuba era una institución deportiva y cultural de universitarios para universitarios. Además, agregaban en el alegato que los universitarios con el club encontrarían actividades extracurriculares donde no se hacía partícipe ni de política ni de la situación económica del país, y que encima contaba con una biblioteca pública con más de 30.000 volúmenes para universitarios, creada por José María Ramos Mejía y Norberto Piñeiro, y finalizaron diciendo: Cuba es el fruto constante del esfuerzo de hombres que aman nuestra tierra y es el ejemplo de la madurez cultural que ha llegado el país. Pero mientras se daba este episodio, el equipo de rugby comenzó a sentir el quilombo institucional. La intervención por parte del gobierno hizo desmoronar la tranquilidad en el club, y un 7 de junio, en un partido en que Cuba enfrentaba a Curupaití, viajaron hasta Hurlingham todas las divisiones. Llegaron al predio visitante y le informaron al referí del partido que los jugadores de Cuba no iban a salir a representar al equipo del interventor Guillier y que decidían otorgarle los puntos al rival sin presentarse. Al rato, todos se fueron al vestuario y luego salieron al campo de juego con una camiseta blanca y con otro nombre: Las Águilas Rugby Club, un equipo ficticio inventado por los cubanos para jugar amistosamente contra las divisiones de Curupaití que sí se habían presentado en la cancha, para no dejarlo en banda, digamos. Esto enervó más la bronca del interventor Guillier, que sancionó inmediatamente a 16 jugadores del plantel superior de Cuba, pero los jugadores siguieron con la misma sazón y boicot al gobierno. A la fecha siguiente, y a la fecha siguiente, y a la otra y a la otra. Se presentaban y entregaban los puntos al rival y jugaban un amistoso con otro nombre. Todos hablaban del falso Cuba y temían represalias del gobierno nacional si se negaban a jugar ese partido. Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia rechazaron la demanda del club hacia el gobierno sin agregar ni siquiera un argumento ni rebatir consideraciones con respecto al club. Cuba estaba en la cuerda floja, a punto de desaparecer. Encima, para peor, luego de tanto boicot de las divisiones con equipos falsos, el interventor decidió desafiliar al club de la UAR y comenzaron a irse socios, jugadores y simpatizantes de la institución. Muchos de ellos se fueron al Atalaya Polo Club de la Horqueta, institución que alguna vez había jugado el mismísimo Che Guevara en la década del 40. Casi todas las divisiones y jugadores de Cuba pasaron a formar parte del Atalaya Polo Club, que jugaba en la segunda división de la UAR para 1953, pero con la condición de que, terminada la intervención, si alguna vez terminaba, todos volverían a Cuba y el Atalaya no se podía quejar ni retener a ningún jugador. Digamos, un pacto de caballeros y de palabra. Mientras la comisión directiva, firme en su convicción de no abandonar el barco mientras hundía, encontró un nuevo terreno en Villa de Mayo, partido de Malvinas Argentinas en la provincia de Buenos Aires, donde hoy estaría sentado el club, y trató por todos los medios posibles seguir luchando en las sombras contra la intervención del gobierno nacional, pero se le hacía muy difícil la subsistencia. De repente, y de casi manera obvia, en 1954 el Atalaya Polo Club hizo una campaña para la historia en la B y ascendió a primera de la UAR luego de ganarle una final a los Tilos de la ciudad de Eva Perón. Sí, así se llamaba la ciudad de La Plata desde 1952 a 1955, en honor a la fallecida primera dama. Y sí, era obvio que Atalaya iba a ser campeón si su plantel prácticamente estaba integrada por los jugadores
jugadores de Cuba, por el mejor equipo del momento y tetracampeón de primera. Luego, ya en primera, en 1955, el Atalaya se encontró con un nuevo viejo nivel de primera y cumplió actuaciones del carajo, entreverándose en los primeros puestos como nunca en su corta historia. Pero llegó septiembre de 1955 y el triunfo de la Revolución Libertadora, que acabó con el gobierno del Pocho, fue un renacer para el club universitario y el fin para el club Atalaya. El nuevo gobierno de facto de Leonardi, a través de su poder ejecutivo, dictó el decreto número 116 con fecha el 29 de septiembre de 1955 y ampliándolo con el nuevo decreto número 485 meses más tarde, dejando establecido que la carencia de fundamentos legales de la intervención dispuesta aquel 15 de mayo de 1953 al Club Cuba, por medio de la cual se trató de avasallar el espíritu puramente cultural y deportivo de la institución, quedaba nula y se gestionaba una nueva intervención por parte del doctor y viejo socio del club, Domingo Romano, y se le autorizaba a que normalice el funcionamiento de Cuba, devolviéndole el club a los socios, dueños legítimos de la institución, mientras el interventor peronista renunciaba. A finales de 1955, ya con Aramburu como gobernador de facto, la UAR, por expreso pedido y decisión unánime del resto de los clubes de rugby de primera, vuelve a afiliar a la primera división a Cuba, que volvería a jugar en primera en 1956. Al Universitario le costó volver al ruedo en primera y no volvió a conquistar un nuevo título hasta que no llegó una nueva camada en 1965, 10 años después de recuperar el club, que luego repetiría 3 veces más en 1968 a 1970. ¿Y el Atalaya qué pasó? Y bueno, digamos lo obvio, perdió sus mejores players, que eran de Cuba, y ese año 1956 descendió a segunda división, y no paró de bajar con los años de rendimiento y categoría con sus viejos players, hasta que desapareció del rugby en 1969. El gobierno peronista había encontrado en el club universitario otro nuevo chivo expiatorio para intervenir y cambiar la idea a sus propios conceptos y convicciones populares, sobrepasando la historia y la filosofía de vida que tenía el club desde su nacimiento. Si bien el club universitario era para unos pocos, realmente, digamos la verdad, no tenía justificativo que un gobierno nacional, sea cual fuere, intervenga en la institución imponiendo su idea, sus imágenes, sus ídolos y su misma historia, dejando de lado la historia institucional original de un club que había nacido para un propósito social, cultural y deportivo como lo fue y es hoy Cuba. Antes de terminar el video, mientras te invito a que te suscribas al canal y dejarnos una donación si querés, abajo te dejo el link de Cafecito y compartas también el video, les anunciamos que a continuación de esta publicación dejaremos una nueva encuesta que consiste en solo 2 opciones para el próximo video que van a elegir ustedes. Ustedes elijan cuál les parece más que tengo que hacer y cuál les copa menos. Y si quieren proponer más temas, ahí están los comentarios para que los soliciten. Yo me voy con las palabras que cierra el capítulo de Cuba, escritas por sus propios socios acerca de aquel episodio en 1955, cuando recuperaron el club. Y bueno, yo me voy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! La hora de la justicia llega, pero desde el momento en que el club es intervenido hasta aquel que se aproxima a la hora de la liberación a fin de que pueda retornar a su viejo cauce, transcurren casi 3 años de angustia que constituyen una verdadera prueba de fuego para la institución, para sus dirigentes y en general para los asociados, todos los cuales, en última instancia, como ocurre casi siempre en estos casos, salen de ella con el ánimo muy fortalecido, con la moral aún más elevada y con una disposición firme de no alterar las normas de carácter moral que les han permitido ser fuertes en tan duro trance.